Hoy, ¿en qué pasa con Mariela? Entonces las vacunas han solucionado una cosa maravillosa que es el bienestar, el periodo de vida de las personas y los presupuestos de los estados. Entonces, si aparece la vacuna contra el COVID, y no importa el origen, tenemos que ponernos, porque es una forma de encerrarle al virus. Con el auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM. Bueno, continuamos aquí en Radio Fuego 106.5. Tengo el gusto de estar con el doctor César Paz y Niño, especialista en genética y biología de enfermedades infecciosas. Mi querido doctor, gracias por estar acá con nosotros en Radio Fuego 106.5. Cuéntenos sobre el virus, el COVID, el SARS-CoV-19 y los problemas en los genes de predisposición de esta enfermedad viral. Bienvenido. Bueno, gracias. La primera cosa es que esta relación entre el virus y el huésped, o sea, las personas, es una relación compleja. Entonces, tenemos variantes del virus. El virus puede ser más agresivo o menos agresivo. Para entender un poco mejor, puede ser más pegajoso a las células del individuo o menos pegajoso. Okay. Y producir o más síntomas o menos síntomas. Pero los síntomas también dependen del individuo. Varias cosas. Primero, del sistema inmunitario, cómo funciona. Y eso a su vez depende de los genes, cómo están compuestos. Y luego de otros genes, al parecer, al menos unos 200 genes, y después de eso uno puede reducir a más o menos unos 10 a 15 genes que tendrían que ver el por qué las personas se enferman. Unas se enferman más, otras menos. ¿Por qué unos son asintomáticos y por qué hay unas personas que van a pasar desapercibidas totalmente en la infección? Entonces, doctor Paz y Niño, pero usted cree que tiene que ver con los genes. Sí. Por ya ejemplo. está demostrado en varios otros estudios que hay genes que te hacen resistente a enfermedades infecciosas en general, a la tuberculosis, a la lepra, a los problemas de parásitos de la piel, la leishmania, el virus del SIDA, el dengue. Entonces, hay demasiada evidencia que apunta a que hay ciertos genes que te hacen más resistente o no. ¿Qué tipo de genes? En el caso del COVID, ¿qué genes hay que tener para no tener COVID? Exactamente. En el caso del COVID hay una lista grande en realidad de genes, pero el principal es uno que se llama el ACE2, pero también hay el ACE1, hay el MME, hay el TRL5, o sea, nombres que tienen que ver más con el origen de cómo fueron descritos, pero que hoy sí sabemos que tienen que ver cómo reaccionamos los individuos. Como no tenemos todavía experiencia en este virus, porque es un virus nuevo, entonces hay cuestiones que simplemente partimos de que es verdad. El virus del SIDA se pega a los individuos cuando tú tienes activo un gen que se llama el CCR5. Si tú no tienes activo ese virus, ese receptor, ese gen, no te infectas. Y entonces lo mismo tiene que estar pasando con el COVID. Y por eso es que hay tanta diferencia en el mundo de personas que se están enfermando mucho y otras que están asintomáticas. E incluso el tema del nuevo que ha aparecido de la reinfección. Entonces, la reinfección también tiene que ver con el tema de el por qué los individuos responden mejor o peor a las infecciones. Pero estos genes, ¿tiene que ver con razas? ¿Tiene que ver con países? ¿Tiene que ver con familias? ¿O tiene que ver con individuos? Exactamente. Bueno, el término raza es muy curioso. Nosotros en genética no lo usamos. Pensamos que hay una sola raza, la humana. Y lo que hay es variantes que las llamamos etnias. Es verdad. Así lo describen ustedes. Totalmente de acuerdo. Sí. Entonces, son etnias, ¿no? Las etnias tienen variantes genéticas.
y esas variantes genéticas predisponen o le hacen susceptible o le hacen resistente a las personas a una enfermedad determinada, a cualquiera, porque puede estar involucrada ahí el cáncer, enfermedades crónicas, la diabetes, etcétera, ¿no? Pero en infecciones también. Y entonces hoy sabemos que, por ejemplo, el grupo sanguíneo que se describió primero que el grupo A era el más afectado, la pregunta siempre nos salta en el Ecuador, pero en el Ecuador somos la mayoría cero, grupo cero. Oh. Exacto, ¿no? Y entonces dices, ¿y eso por qué hace que seamos predispuestos? Porque el índice de contagio del Ecuador es altísimo, es de los más altos que existen, ¿no? Entonces, esto tiene que ver, y debe ser así, con genes de predisposición. Entonces, nosotros estamos en un proyecto que estamos evaluando justo 200 genes de individuos que hayan tenido al menos 3 formas de presentación, que sean PCR positivos, lo interesante de la genética ahora que está en boga, porque todo el mundo sabe lo que es un PCR, entonces... O por lo menos de memoria lo sabemos, ¿no? Al menos, exactamente. Entonces, Exacto. dices, soy PCR positivo, Ya. soy PCR negativo. Pero ¿qué significa? No sabemos. Ya, pero bueno, la PCR es una técnica que lo único que hace es copiar el material genético, copia, clona, y uno Ya. mide la cantidad de material genético. Entonces, eso es el PCR. Entonces, si yo soy positivo y tengo síntomas desde un grupo, si soy positivo no tengo síntomas desde otro grupo. Y si estoy grave o moderado, son otros 2 grupos. Entonces, si yo tomo todos estos grupos y hago un estudio de los genes de predisposición, entonces voy a encontrar variantes que me expliquen el por qué unos individuos se enferman más que otros. Por qué unos responden mejor, otros peor. Exacto, doctor, pero mi pregunta tiene que ver con etnias, con países, con alimentación, con cultura, con familia o con individuos, para Sí. que tener genes que estén más propensos a contraer el virus. En principio, individuos, pero no podemos olvidar que los individuos pertenecen A una a familia. etnias, a grupos sociales más grandes, a geografías específicas y a un sistema socioeconómico que puede impactarnos de forma diferente. Se sabe que si tú tienes un sistema inmunitario deficiente, tu respuesta va a ser diferente. Entonces, ¿de dónde viene o de dónde se fortalece el sistema inmunitario también? De la alimentación, del tipo de alimentación. Y eso en genética se llama efectos epigenéticos, lo que está sobre la genética. Los genes son unos, pero lo que está sobre la genética, que es tu situación, incluso a veces tu situación emocional, que puede hacer que baje las defensas. Tienes una actitud diferente contra los agentes infecciosos. Y entonces eso tiene que ver entonces, justo con lo que tú dices. Con grupos, con etnias, con el individuo en última instancia por sus genes. ¿Y hay algún país que usted ha tenido identificado? Creo que el otro día leí, pero no entré al link. Hay 5 países que nunca llegó el virus. No sé si son porque son países totalmente aislados, porque nadie va allí. Bután, por ejemplo. Bután es uno de los países que... Es uno de los más felices del mundo. Exactamente. Supuestamente, ¿no? Claro. Sí, supuestamente. Supuestamente. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Pero dónde queda Bután? Importante que esto queda en los Himalayas. Exacto, entre China y la India, ¿no? O sea, queda no sé a cuántos metros de altura, no sé si es más que Quito, pero Bután está muy alto. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos cercaron el virus prohibiendo entrada, prohibiendo turismo, etcétera. Entonces, estos países lo que hicieron es cercarle al virus, que es lo que estamos tratando de hacer todos en este momento, que ya se expandió el virus. Claro, una vez que se expande, tú tienes que frenarlo. ¿Cómo lo frenas? Con todas las medidas que estamos hablando ahora. Y la última medida de freno debería ser la vacuna el rato que aparezca. ¿Usted cree en la vacuna, doctor? Usted como genetista y como biólogo dentro de la raza humana, ¿usted cree en la vacuna? Claro. O sea, la vacuna nos ha solucionado un montón de cuestiones en la humanidad. A inicios del siglo XX, nuestra probabilidad de vida estaba en 50 años y a inicios del XXI está en 85.
Y entonces, 50 todo años, esto, porque todavía no había habido el antibiótico. claro. Pero era por el Entonces, antibiótico más que por enfermedades pero virales. es también las acciones de prevención, y una de las acciones de prevención que impactó en la sociedad son las vacunas. Bajaron el 30% de enfermedades y asimismo bajó el 30% de gastos en salud. Entonces las vacunas han solucionado una cosa maravillosa que es el bienestar, el periodo de vida de las personas y los presupuestos de los estados. Entonces, si aparece la vacuna contra el COVID, y no importa el origen, porque hay también una cuestión geopolítica ahí de Occidente versus Oriente, quién es mejor, quién es peor, quién llega primero, etcétera. Si aparece la vacuna, tenemos que ponernos, porque es una forma de encerrarle al virus. Pero usted como genetista no dice, ay, no, va a dañar los genes, los va a alterar, porque hay un montón de noticias en relación a esto, doctor Pero son Pacimiño. falsas, por suerte son falsas. ¿En serio son falsas? Sí, ¿Por totalmente. qué son falsas, según usted? El poder meter un pedazo de ADN, un pedazo de material genético a una célula viva es una cosa De Dios, es de Dios. una cosa así. Solo Dios puede. Solo Bueno, Dios puede. los laboratorios pueden, pero Dios, ya. Es muy complejo. Necesitas cambiar el medio de la célula, necesitas poner a veces electricidad en las células, necesitas microcañones que disparen las partículas de ADN. O sea, es demasiado difícil. Quienes trabajamos en el laboratorio sabemos que meter un gen en una célula es complicadísimo. Eso es lo que viene, están usando las vacunas. Exacto. De ahí viene el tema de la vacuna. Como la vacuna que está preparándose es a través de manipulación genética, efectivamente, de ADN y ARN, lo que estás haciendo es usar genes del virus metidos en genes defectivos, en genes atenuados, en virus atenuados, y estos virus atenuados llevan el gen y meten en los individuos. ¿Para qué? Para crear la inmunidad. Pero en nuestro cuerpo circulan miles de fragmentos de ADN de los alimentos, de las bacterias que destruimos, de los propios virus, y no nos convertimos en transmutantes, ni en mutantes, ni en transgénicos. O sea, somos los mismos humanos que tenemos ADN circulándonos, pero esos ADN no se nos meten en las células. Es mentira que se van a meter en las células. No van a producir transmutaciones. Entonces, yo creo que eso es importantísimo desde el punto de vista porque ¿de qué se habla? De que va a dejar estériles a los hombres, a las mujeres, de que, o sea, van a haber una serie de problemas, inclusive para la reproducción, que es lo que más está temiendo la gente, ¿no? No es verdad. Es el mismo miedo que se nos metió con el tema transgénicos. Que los transgénicos, si tú comes los transgénicos, te vas a convertir en un transgénico. Exactamente, pero no es verdad. O sea, no para nada, no es verdad. O sea, se ha hecho todas las pruebas, hay todas las evidencias de que eso no ocurre. Es tan difícil meter un pedazo de ADN en una célula que eso naturalmente no ocurre. Si ocurriría, por lo que tú comes, por lo que tú te enfermas, ese ADN de bacterias y de células degradadas debería meterse en los individuos y no ocurre. Entonces, no es verdad. Los virus defectivos lo que van a hacer es crearte inmunidad. Ok, pero ¿cuál es el problema que podría tener la vacuna? Que sí es real porque ha pasado históricamente con otras vacunas. Que no han sido efectivas, que han tenido problemas. Como todo tratamiento, como toda invención, trae alguna consecuencia, sí. Y las consecuencias tienen que ver con el individuo también. Por ejemplo, se ha reportado que va a haber de pronto en el sitio de inyección, pero también hay que pensar que se está tratando de hacer vacunas por vía oral, pero en el sitio de inyección podría causar dolor, enrojecimiento, no pasa nada, reacciones alérgicas en el individuo. Y en los casos más extremos y raros, podría producir un problema
de una reacción mayor, como sería un problema respiratorio o un problema de alergia generalizada, e incluso se ha hablado ahí que podría producir una irritación del cerebro. Pero eso ocurre si es que uno vería las cifras en realidad en el mundo, en 1 en 2 millones a 1 en 5 millones de personas, una reacción más grave, que es nada en comparación a la enfermedad como estamos enfrentando este rato. Entonces, cualquier medicina que tú te tomes, si te tomas la aspirina, si te tomas el paracetamol, si te tomas cualquiera, puede producir una reacción. Entonces, este miedo que nos están haciendo tener, porque la vacuna que aparece por ingeniería genética va a producir un problema, pues es solo un miedo infundado. Lo que hemos logrado en la actualidad, justamente por ingeniería genética, es que lo que nos tardábamos 10 años en hacer una vacuna, por estas tecnologías estamos tardando en 3 meses, 3, 4, 5 meses. Pero estamos incrédulos sobre ese tema. Y la gente dice, es imposible, Porque eso no puede ser. No, Ya. esa vacuna tiene que ser chimba, todo va a ser chimba porque no puede ser que en 6 meses la hagan. Eso es un punto importante. Claro, la tecnología que hemos desarrollado ahora nos permite editar genes, borrar un gen y sobreescribir. Entonces, todo esto estamos usando justo para producir vacunas. Pero entonces, en base a ese concepto, también podrían poner algo malo en la vacuna, doctor. O sea, uy, se fue algo. Hola, doctor, se me fue. Nosotros partimos de que las investigaciones tienen su marco ético y su marco moral de actividad. Ah, ok. Ahí, ya. Que se puede, pero okay. Nosotros partimos de que la ciencia es útil para la humanidad. Que no siempre se haya usado de esa manera, eso no depende mucho a veces de los científicos, sino de los políticos, como han usado, por ejemplo, la energía nuclear, es el mejor caso. Ya. O sea, entonces, más allá de que la vacuna pueda o no depositar ADN que puedan tal vez transmutar al ser humano, estamos confiando en la parte ética. Ya, pero nadie se le ocurre. De los científicos que están en el laboratorio y que están elaborando la vacuna. Exacto, pero más allá de eso, para tú poder lograr una transmutación real, tendrías que manipular mucha cantidad de material genético que nadie se va a atrever a hacerla porque la tecnología es demasiado compleja. Y tenemos que ver si es que ese ADN que tú podrías meter en el individuo va a tener actividad o no, porque el cuerpo humano está hecho también para rechazar ADNs que están circulando por el individuo, como yo decía. Tienes miles de ADN, fragmentos de ADN circulando y no te haces transmutante. Entonces, aquí viene una cuestión muy importante, es que para tú lograr hacer una edición genética de un individuo, necesitas manipular células en el laboratorio y esas células luego poner en el individuo, como ya se está haciendo para terapias genéticas, para la leucemia, para enfermedades autoinmunes. Entonces, ahí sí, pero que una vacuna que va a traer un pedazo de ADN, que es un pedazo muy chiquito en realidad, porque si pensamos que mide 30.000, para decir una cifra, todo el genoma del virus, y para la vacuna en realidad a usar de 2.000 a 3.000, lo que se está hablando, no, eso es imposible que te produzca una transmutación si es que no entraría la célula al material genético, y no va a pasar eso, no es verdad. Ok, doctor. ¿Usted por cuál vacuna se va, ya para finalizar? ¿Cuál le gusta? ¿Cuál cree que tiene más ética, que es más efectiva, que viene más rápido, que nos va a funcionar mejor? ¿Cuál es su vacuna? ¿Por cuál apuesta? Como todas están en fase 3, lo que tenemos que reclamar como ciudadanos es que sea segura, que no produzca o produzca la menor cantidad de efectos adversos, que sea eficiente y que nos dé la inmunidad. Entonces, la primera que demuestre en hacer eso,
hay que apuntarse. Todavía no Sea tiene, que venga todavía de Rusia, ninguna que lo venga haya... de China, ninguna todavía. Todas están en fase 3 diciendo sí produce inmunidad. Pero la de Oxford está un poquito más adelantadita. Bueno, de acuerdo a la información que nos llega, pero hay que acordarse que Rusia dijo yo ya tengo. Pero Y no estoy había pasado usando. pero no había pasado la fase 3, pues, doctor. Entraron en la Oxford fase sí. 3 del 2 de agosto. Y Ya. las nuevas vacunas han entrado en fase 3 después de que Rusia anuncie. Entonces ahí hay una pelea súper interesante geopolítica, ¿no? Muy bien. Doctor, me deja saber cualquier cosa, si hay algo más interesante que tengamos que conversar. Estamos acá en Radio Fuego 106.5 y en esas extensiones digitales para que el público pueda saber más de lo que está pasando en el mundo en relación a la pandemia y en relación a las vacunas que en el nombre de Dios ya se vienen. Gracias, doctor César Pacimiño, por estar con nosotros acá en Radio Muchas Fuego. gracias. Interesante También. saber que lo conocí a través de Twitter. Sí, bueno. Es interesante saber que en Twitter también hay mucha gente muy interesante Sí, y que aportan con mucho conocimiento. Sí, así es, súper. Gracias, Doc. Un abrazo. Gracias. ¿Qué pasa con Mariela? Fue presentado gracias al auspicio de Nature's Garden, Interagua, Banco del Pacífico, Municipio de Guayaquil, Puerto Limpio, EMAPAC, Produbanco, Ceviches de la Rumiñahui, Coca-Cola, Municipio de Quito, Mave, McCormick, Municipio de Milagro, Maggi, Dulcolax, Elite y ATM.